Buenas noches. Quería hacer una pequeña introducción a la materia, ya que no tuvimos la oportunidad de hacerla de manera presencial y explicar un poco algunos de los temas que les dejé en la bibliografía y también explicarle un poco las consignas de un trabajo que voy a subir al Classroom para que empecemos a trabajar un poco. Entonces, bueno, vamos por ese orden. La materia gestión de proyectos profesionales es una materia ya de cuarto año y bueno, como ya habrán empezado a ver también tal vez desde el año pasado, estamos con materias, ¿no es cierto?, que empiezan a integrar un poco los contenidos que fueron viendo a lo largo de la carrera. Y gestión de proyectos tiene ese propósito, ¿no es cierto? Vamos a estar integrando diversos temas que ustedes ya fueron viendo para ver cómo los aplicamos a campañas de comunicación, cómo planear la comunicación de empresas, de organizaciones, para transmitir mensajes, para formar determinada imagen y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ahí les dejé, ¿no es cierto?, un primer texto para que ustedes vayan leyendo. Algunas cosas tal vez ya vieron. Lo que habla este texto básicamente es de la planificación, que ustedes ya habrán hablado, incluso tiene una materia, ¿no es cierto?, planificación de relaciones públicas, y seguramente habrán visto en algún momento de la carrera como una pequeña formulita que resume de alguna manera los pasos de un plan de relaciones públicas, que puede ser que lo hayan visto como IACE o como IPCE, investigación, planificación, comunicación y evaluación, que eso nos sirve, un poco nos da la pauta de cuáles son los pasos en general de un proyecto de relaciones públicas. Nosotros, para comenzar con la materia, vamos a hablar un poquito de la planificación. Y lo que me voy a centrar ahora en particular, y de lo que se va a tratar el trabajo que ustedes van a tener en el Classroom, es de lo que tienen apenas comienza y el capítulo que se llama Enfoques de la planificación. ¿Qué es esto de enfoques de la planificación? Tiene que ver con la primera letra de esta fórmula IPCE, con la investigación. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, que antes de empezar cualquier plan de comunicación se realiza una investigación para saber básicamente dónde estoy parado, ¿no es cierto?, cuáles son los datos, cuál es la situación. Estos dos enfoques que ustedes tienen ahí en la bibliografía, lo que nos sirve es justamente para guiarnos de alguna manera en este proceso de investigación, que habrán visto, puede ser más o menos formal, pero nos dan una pauta estos modelos de, bueno, qué datos necesitamos recaudar y cómo ubicarlos de alguna manera para entender cuál es nuestro punto de partida. Entonces ustedes tienen ahí en la bibliografía dos modelos, uno que viene de la dirección por objetivo y otro que nos dice que es un modelo utilizado por la consultora Ketchum. No quiere decir esto que todas las empresas o agencias, ¿no es cierto?, utilicen alguno de estos modelos. Son dos formas de hacer las cosas, que pueden haber otras. O sea, quiero decir que esto no es algo obligatorio, que ustedes van a ver si trabajan en una agencia o en una empresa que tiene un departamento de relaciones públicas, pero son dos formas que se utilizan y que sirven para esto, ¿no es cierto?, para organizarnos al momento de determinar cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que saber antes de empezar a planificar una acción determinada de comunicación. Entonces vamos un poco a los planes, a los enfoques, perdón. Lo que yo les voy a pedir en el trabajo es, les voy a dejar una noticia de estos días y que, bueno, ustedes se pongan en el lugar de la empresa, que es la protagonista, digamos, de la noticia, y que traten de hacer esto, como si ustedes, frente a la situación descrita en la noticia, tienen que planificar un determinado plan, que desarrollen uno de esos dos enfoques. Bueno, enfoques de la planificación entonces. El primer enfoque que ustedes tienen en la bibliografía es la planificación por objetivos.
La dirección por objetivos es una forma de hacer management en general, es más amplio que la comunicación, pero bueno, nosotros acá lo vamos a usar adaptado específicamente a una situación de comunicación. La idea es simple, básicamente lo que busca es determinar los objetivos de los distintos factores involucrados en una situación de comunicación, que en principio va a ser una marca, una empresa o una organización y sus públicos. Entonces, si ustedes se fijan, acá voy a leer simplemente los ítems que aparecen en el texto, van a tener la empresa y sus públicos. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Yo, relacionista público o agencia de relaciones públicas o de comunicación, trabajo para una empresa que es mi cliente. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Eso es lo primero que tengo que definir. Aumentar las ventas, lanzar un producto, posicionar un producto de determinada manera, crear determinada imagen. Bueno, ¿cuáles son mis objetivos? Después también, ¿cuáles son los objetivos de mis públicos? Para eso voy a tener que determinar primero cuáles son justamente mis públicos. Habrán visto ustedes que diferentes empresas pueden tener diferentes públicos, e incluso la misma empresa en diferentes situaciones puede tener diferentes públicos. Entonces, los pasos o los ítems 2 y 3 se refieren a eso. Primero, definir cuáles son mis públicos y después cuáles son sus objetivos. Acá una pequeña salvedad, si ustedes leen en la bibliografía dice públicos objetivos, me parece que ahí hay un pequeño error. Anótense ustedes objetivo de los públicos, ¿no es cierto? Porque después dice qué es lo que el público quiere saber y cómo personalizar. ¿Se entiende? La idea es entonces de los públicos a los que yo me voy a dirigir en esta campaña de comunicación, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué? Porque eso me va a servir para saber de qué manera relacionarme con ellos. Después el punto 4 dice cuáles son los canales de comunicación, cuál es el canal adecuado para llegar al público. Entonces, no sé, si mi público, por ejemplo, son adolescentes, y bueno, seguramente utilizaré las redes sociales. Si mi público son, no sé, personal de la salud, utilizaré algún otro medio, tal vez un congreso médico o una revista especializada. Entonces, definir cuáles son los canales de la comunicación. El punto 5 es objetivos de los canales de comunicación. Tengamos en cuenta que muchas veces los canales de comunicación son a su vez empresas u organizaciones. Entonces, como tales, pueden también tener sus objetivos. Por ejemplo, un periódico, un canal de televisión, un informativo, su objetivo es obtener información relevante para darle a su público, ¿no es cierto? Porque es a lo que se dedica un medio de comunicación. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de ese canal de información? Si es un diario, por ejemplo, ¿qué tipo de noticias quiere? ¿Qué tipo de noticias le interesan? Eso va definido en el punto 5. En casos como redes sociales, bueno, ahí tal vez es un poco más abstracto, o bueno, podríamos tal vez pensarlo desde la lógica de las redes sociales, que se busca en una red social, cuáles son los objetivos, no sé, un contenido que sea atractivo, pero esa es un poco la idea. Entonces, fíjense como siempre lo que estamos definiendo aquí son diferentes ítems que nos van a servir para planificar nuestras acciones de comunicación, teniendo en cuenta específicamente objetivos de los actores involucrados. El punto 6 dice fuentes y preguntas. En base a esos objetivos de los canales de comunicación, bueno, ¿de dónde puedo sacar yo la información para proveerles, para que puedan cumplir esos objetivos? ¿Se entiende? La idea es que si yo los ayudo a cumplir sus objetivos, bueno, ellos van a estar dispuestos a transmitir la información o la comunicación que yo quiero transmitir. Entonces, bueno, ¿qué tipo de información necesitan? ¿De dónde puedo sacarlas? ¿Y cuáles son las preguntas que les interesan
a, por ejemplo, los lectores de ese medio. No sé si se entiende la relación entre el ítem 5 y el ítem 6. En el 5 definí, bueno, cuáles son los objetivos de los canales de comunicación que yo voy a utilizar, que son generalmente empresas u organizaciones, y en el 6 me pregunto, bueno, ¿de dónde saco la información para darles que les sirva para alcanzar esos objetivos? La idea es que si yo la comunicación, que lo que yo quiero comunicar le sirve a los medios de comunicación para cumplir sus objetivos, y entonces la van a publicar, ¿no es cierto? Si un medio de medicina, por ejemplo, una publicación, una revista médica, lo que necesita es información relevante que para su público, que generalmente va a ser personal de la salud. Entonces, bueno, yo tengo que preguntarme de dónde saco información que le sirva a esas personas. Y bueno, ¿y qué preguntas debo responder? ¿Cuáles son las inquietudes, las cosas que quiere saber el público de ese medio de comunicación? Y entonces eso me va a servir a mí para diagramar las acciones de comunicación, para preparar determinados mensajes. El 7 es la estrategia de comunicación. Una aclaración, ¿no es cierto? Ahora les decía yo, vamos a hacer un práctico. Lo que puedan hacer, todavía van a utilizar las herramientas que hayan adquirido hasta acá, pero no va a dejar de ser un trabajo preliminar. Nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia diferentes instrumentos que nos van a servir para ir perfeccionando estas cuestiones. Pero en el punto 7 dice, bueno, ¿cuáles son las estrategias de comunicación? Vamos a hablar un poco más adelante de la estrategia, pero por ejemplo, acá la bibliografía dice qué factores del entorno pueden ayudar a la divulgación y aceptación del mensaje. Generalmente las empresas toman mensajes que ya circulan, ¿no es cierto?, por la sociedad, y los incorporan a sus marcas. Entonces, un poco a eso se refiere la estrategia. ¿Cuál va a ser la forma en que yo voy a comunicar el mensaje que yo quiero comunicar para cumplir los objetivos de mi cliente, que es lo que definí en el primer punto? Si quiero aumentar las ventas de determinado producto, bueno, ¿de qué forma lo voy a hacer? Tiene que ver con eso, con empezar a definir el mensaje, ver qué piensa la gente, de qué manera voy a enganchar los objetivos de mi cliente con las cosas que hoy son importantes para la sociedad. Bueno, y una serie de cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la carrera. De la materia, perdón. El punto 8 dice esencia del mensaje. Acá ya tenemos que tratar de definir un poco cuál es mi mensaje clave. La idea es tratar de resumir las ideas principales que yo quiero comunicar, resumirlas en la menor cantidad de palabras posibles, tal vez en una frase, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que yo quiero que le llegue a las personas a través de los mensajes que yo voy a comunicar. Y el punto 9 dice respaldo no verbal. No me parece tal vez tan importante, por lo menos para la forma en que nosotros lo vamos a trabajar, pero bueno, lo que dice acá es cómo se puede realzar un mensaje escrito con fotografías, gráficos, material audiovisual, etcétera. Entonces acá se incluye cualquier tipo de material que yo pueda incluir para reforzar mi mensaje. Entonces este es el primer enfoque. La idea es que ustedes trabajen o el que vamos a desarrollar ahora, y bueno, lo vamos a ir puliendo, ¿no es cierto? La idea es esa, no hacer algo sumamente exhaustivo, sino ver qué pueden hacer ustedes con el ejercicio que vamos a dejar, y lo vamos charlando después entre todos. El segundo modelo que aparece es un modelo utilizado por la consultora Ketchum. En general, cuando yo trabajo estos temas en la cursada y doy a elegir, siempre eligen más los alumnos para desarrollar, o si lo he tomado en parciales, siempre eligen más que el anterior. Es tal vez más simple en cierto sentido. Lo que hace es dividir la información que yo puedo necesitar
para llevar a cabo mi plan de relaciones públicas en una serie de bloques, en 4 bloques. El primero es hechos, el segundo es metas, el segundo es públicos y el último mensajes claves. Y cada uno de esos a su vez lo divide en una serie de categorías. El primero, categoría de hechos. ¿Cuáles son las últimas tendencias del sector? Entonces, ¿en qué sector me desenvuelvo yo? Si soy una casa de comida rápida, bueno, ese sería mi sector. ¿Cuáles son las tendencias en ese sector? Aspecto de los productos y servicios, acá básicamente describir de qué se tratan los productos o servicios que yo venda o brinde, cuáles son sus características, tratar de definirlos de la manera más específica posible, cuáles son sus características, etcétera. El tercero, siempre dentro del bloque de hechos sobre la competencia, bueno, cuáles son las características de mis competidores, cuáles son las ventajas que tienen ellos, en qué se diferencian de mí o sus productos de los míos y en qué se parecen. Entonces se entiende, volvemos otra vez, lo que estamos haciendo a través de estos 2 enfoques es acumular datos, información y ordenarla de alguna manera para que me sirva a mí para tomar decisiones luego respecto a la campaña de comunicación que yo quiero llevar adelante. Y el último dentro de hechos sobre los consumidores. ¿Quiénes son esas personas que utilizan el producto? Y otra vez, tratar de describirlas lo más posible. Son jóvenes, son adultos, qué estilo de vida tienen, no sé, cuanto más datos pueda aportar, más sirve. E incluso puedo decir, no sé, qué tipo de música escuchan, a qué lugares concurren. ¿Por qué? Porque eso me va a servir, por ejemplo, si yo quiero pasar la información que yo quiero transmitir por un programa de radio, bueno, me sirve saber si escuchan radio, si no, qué tipo de radio, qué tipo de música, qué hacen, silencio, hacen deporte, estilo de vida, etcétera. Entonces, el primer bloque es hechos, el segundo es meta, el primero tiene que ver con los objetivos empresariales, es acá lo que habíamos puesto en el primer punto del enfoque anterior, del enfoque por objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la compañía y en qué plazos pretende alcanzarlo? Estos 2 enfoques van a trabajar con muchos materiales similares. Lo que quizá hacen es ordenarlos de manera diferente. Entonces acá tenemos esto que en el anterior también aparecía. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente acá definir qué es lo que quiere lograr la empresa para la que yo estoy trabajando. Y el segundo, bueno, papel de las relaciones públicas. ¿Cómo encajan las relaciones públicas en esto que la empresa quiere lograr? Lo más importante de este bloque, me parece a mí, de todas formas, es definir las metas, porque bueno, esto del papel de las relaciones públicas va a ser siempre bastante similar independientemente de los casos. Entonces, si ustedes van a tomar esto para el práctico que les voy a dejar, tal vez en el bloque de hechos ahí pueden desarrollar más cosas, y en este de metas lo que más me interesa tal vez son los objetivos empresariales. El tercer bloque es públicos. Acá también, igual que lo hicimos en el enfoque anterior, definir cuáles son los públicos a los que va a ir dirigida mi campaña. En toda campaña hay diferentes públicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los públicos? Ustedes habrán visto varios, hay algunos más tradicionales, ¿no es cierto? Clientes, proveedores, empleados, accionistas, pero bueno, pueden cambiar, habíamos dicho antes, tratar de identificar para un caso específico cuáles son los públicos específicos justamente. Y después, cuál es la mentalidad actual
acá dice qué siente el público sobre el producto, servicio o asunto, cuál es la mentalidad actual que tienen mis públicos, y el último ítem dentro del bloque públicos, cuál es la mentalidad deseada, qué queremos que sientan. Es decir, nosotros si hacemos un plan de comunicación va a ser porque queremos cambiar determinadas actitudes o pensamientos en determinados públicos. Entonces acá tenemos que definir eso, cuál es la mentalidad actual y cuál es la mentalidad deseada. En base a eso vamos a ir al siguiente punto, que es el mensaje clave. ¿Qué mensaje clave debe transmitirse para cambiar o reforzar las mentalidades? Que también lo habíamos visto, lo habíamos nombrado en la planificación por objetivos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitirlo? Porque yo puedo transmitir mucha información o una información de diferentes maneras, pero siempre tiene que haber un mensaje que es fundamental, que sea el que guía todas mis comunicaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que definir en esta etapa. Y después el siguiente tema ya son los elementos de la planificación. Pero bueno, para empezar quiero que nos enfoquemos en esto. Fue un poco rápida la explicación, pero en realidad no hay demasiado secreto. Si tienen dudas, igualmente me consultan, pero de todas formas este es un ejercicio inicial como para ir practicando e ir puliendo algunas cuestiones. Entonces les voy a dejar una noticia. Sobre esa noticia lo que van a tener que hacer es elegir uno de estos dos modelos y desarrollar cada uno de estos ítems, o bueno, lo que estuvimos diciendo, lo que son los más importantes. Si tienen cualquier duda me consultan y seguimos en contacto. Buenas noches.